Fue en una noche bochornosa de febrero que todo comenzó a desmoronarse. O, tal vez, a encajar de una vez por todas. Estaba sentada al borde de la cama, mirando a Esteban, tumbado en el sofá de la sala, roncando como siempre. 15 años durmiendo allí, a 2 metros de mí, pero a kilómetros de distancia. Aquel día, algo dentro de mí crujió, como una rama seca. Tomé el control de la televisión solo para disimular el vacío, pero el silencio gritó más fuerte. Y por primera vez en mucho tiempo pensé, ¿por qué nunca más quiso compartir la cama conmigo? Desde entonces, el sofá comenzó a molestarme como una herida abierta. Cada vez que veía aquel cuerpo abandonado allí, me daba una náusea en el estómago, una mezcla de pena y rabia. Intentaba convencerme de que era solo manía de viejo, que el calor, que el reflujo, que los ronquidos, pero ninguna excusa me servía ya. Hasta el olor de su almohada me parecía una mentira. Y fue allí, en aquella misma sala donde crié a mis hijos y cosí sueños, que la verdad decidió darme un codazo. Un sobre olvidado, una letra femenina, un perfume extraño en el papel amarillento, y listo. Lo que yo creía que era costumbre, se convirtió en una amarga certeza. Aquel sofá no era solo el rincón del descanso, era el escondite de un secreto que dormía conmigo desde hacía 15 años. Me faltó el aire en los pulmones en el exacto momento en que mis dedos, cubiertos por el polvo fino de toda una vida, tocaron la madera fría de la caja. Estaba allí, escondida detrás de pilas de álbumes de fotografía que nadie abría desde hacía años, en el fondo del estante de caoba que Esteban y yo compramos con nuestro primer gran sueldo de la fábrica. El corazón, un viejo tambor cansado, comenzó a latir a un ritmo desacompasado, un presagio mudo de que el silencio de 15 años estaba a punto de romperse, no con un grito, sino con un susurro contenido en hojas de papel amarillentas. Mis manos temblaban, no por la edad, sino por el miedo a lo que estaba a punto de descubrir. El polvo danzaba en los haces de luz que entraban por la ventana de la sala, iluminando la escena como un escenario. Allí, en el suelo de mi propia casa, arrodillada como quien reza por una verdad que no quiere encontrar, sentí el peso de 50 años de matrimonio desplomarse sobre mis hombros. El sofá, aquel monstruo de tela gastada en el rincón de la sala donde mi marido, Esteban, dormía desde hacía una década y media, parecía observarme. Él sabía, el sofá siempre supo. Con un esfuerzo que me costó el resto de valentía que había en mí, jalé la caja. No era pesada. Lo que había dentro, sin embargo, era más denso que el plomo. La tapa crujió al abrirse, un sonido agudo que cortó la quietud de la tarde, y allí dentro, atado con una cinta de satén azul descolorida, un fajo de cartas. La caligrafía no era la mía, y definitivamente no era la de Esteban. Era una letra elegante, femenina, llena de curvas y florituras. La primera carta que tomé tenía la fecha de 3 meses atrás. Mis ojos corrieron por las palabras, absorbiendo el veneno gota a gota. Mi amor eterno, Esteban, comenzaba. Cada fin de semana que pasas aquí en el rancho es un soplo de vida en mis días solitarios. Tu risa todavía resuena en la terraza mucho después de que te vas. Te extraño en nuestro lado de la cama, en el calor que dejas en la almohada. Vuelve pronto. Nuestra cama te espera. Con todo mi amor, N. Nuestra cama. La frase me golpeó con la fuerza de una ola, ahogándome en un mar de revelaciones heladas. No era el dolor de espalda. No eran mis ronquidos, ni el calor de nuestro cuarto. Era otra cama, otra mujer, otra vida que él vivía mientras yo, a solo unos metros de distancia, intentaba encontrar calor debajo de mis propias cobijas. El sofá no era un refugio para sus dolores, era una frontera, una línea que él trazó entre la vida que tenía conmigo y la vida que deseaba con ella. En aquel instante, el suelo de baldosas frías pareció el único lugar seguro en el mundo. El dolor era tan físico, tan agudo, que encorvé el cuerpo sobre la caja, abrazando la prueba de mi propia desgracia. El sonido que salió de mi garganta no fue un sollozo, sino un gemido bajo, el sonido de algo rompiéndose irremediablemente por dentro. El sonido de Guadalupe Morales, la esposa, la madre, la abuela, haciéndose 1000 pedazos en el suelo de su sala. Mi nombre es Guadalupe Morales, pero desde niña, todos en Tulancingo me llaman Lupita. Nací y crecí aquí, en esta ciudad de clima templado y olor a tierra mojada, en el estado de Hidalgo. Tengo 74 años, y mis manos cargan las marcas de cada uno de ellos, las líneas finas de la costura que me sustentó en la juventud,
los cayos del jardín que hoy es mi refugio, y la piel arrugada de tantas veces que las lavé después de cocinar para mi familia. Yo era una joven de 19 años cuando conocí a Esteban. Él tenía 27, un hombre hecho y derecho, con una mirada seria y manos fuertes de quien trabajaba en la famosa fábrica de cerámica de la ciudad. Sus ojos oscuros brillaban con una intensidad que me prometía un futuro sólido, una vida sin las incertidumbres que marcaron mi infancia. No era un hombre de muchas palabras, pero su silencio parecía protector. En aquella época, confundí el silencio con fortaleza. Me casé con él en una ceremonia sencilla en la iglesia de San José, usando un vestido que yo misma cosí, bordado con pequeñas flores de jazmín, mi flor preferida. Construimos esta casa ladrillo por ladrillo. Recuerdo cargar cubetas de arena, con nuestro primer hijo, Mateo, creciendo en mi vientre. Esteban era incansable. Llegaba de la fábrica cubierto de polvo de arcilla y trabajaba en nuestra casa hasta el anochecer. Aquella casa era nuestro sueño, nuestro castillo. Cada pared levantada era un testimonio de nuestro esfuerzo conjunto. Tuvimos 2 hijos, Mateo, y 5 años después, mi Sofía. Crecieron corriendo por este patio, subiendo a los árboles de aguacate que planté cuando nos mudamos. La vida era dura, pero era nuestra vida. Había las dificultades financieras, las noches en vela con los niños enfermos, las discusiones sobre cuentas por pagar. Pero también había las mañanas de domingo con olor a café y pan dulce, los cumpleaños con pastel de 3 leches, las fiestas de Navidad con toda la familia reunida. Éramos una familia, o al menos, la imagen de una. Cuando los niños crecieron y se fueron de casa, un silencio diferente se instaló entre nosotros. Ya no era el silencio de la complicidad, sino el de la distancia. Fue en esa época que él comenzó a quejarse de los dolores de espalda. La edad no perdona, Lupita, decía, masajeándose la lumbar con un gemido. La cama está muy blanda. No puedo dormir. La primera noche que llevó la almohada y una cobija al sofá, sentí una opresión en el pecho, pero acepté la excusa. Era más fácil aceptar el dolor de espalda que el dolor en el corazón. Y así, una noche se convirtió en una semana en un mes, y cuando me di cuenta, 15 años habían pasado. 15 años compartiendo una casa, pero no una vida. Él en su sofá, yo en nuestra cama vacía. La memoria es una artista traicionera. Pinta el pasado con colores vivos, escondiendo las sombras en las esquinas del cuadro. Cuando pienso en el inicio de nuestro matrimonio, veo la imagen de un joven Esteban sonriéndome por encima de una taza de café. Tenía una sonrisa rara, que solo aparecía cuando algo realmente lo conmovía. En aquellos primeros años, yo era la razón de muchas de esas sonrisas. Vivíamos en un pequeño cuarto alquilado en el fondo de la casa de una tía mía, mientras nuestra casa se estaba construyendo. El espacio era minúsculo. El calor en verano era insoportable, pero éramos felices. O, al menos, yo lo era. Me despertaba antes de que saliera el sol para prepararle su lonche, la comida que llevaría a la fábrica. Siempre eran platos sencillos: arroz, frijoles, un trozo de pollo con mole cuando el dinero alcanzaba. Envolvía las tortillas calientes en un paño limpio y ponía una nota junto. Con amor, tu Lupita. Él nunca mencionaba las notas, pero las encontré guardadas en un cajón, todas ellas, años después. Las noches eran la mejor parte. Él llegaba cansado, con el olor a arcilla y sudor impregnado en la piel. Tomaba un baño frío en el pequeño baño del patio y luego se sentaba a la mesa mientras yo servía la cena. Comía en silencio, pero era un silencio bueno, de quien está en paz en su propio hogar. Después, nos sentábamos en la pequeña terraza, mirando las estrellas, y él me contaba sobre su día en la fábrica. Hablaba de los hornos, de la delicadeza de moldear la cerámica, del orgullo que sentía al ver una pieza de talavera terminada, pintada a mano. Hay que tener paciencia, Lupita, me dijo una vez, tomando mis manos. La arcilla es terca. Si la fuerzas, se agrieta. Tienes que sentir su ritmo, guiarla con delicadeza, igual que en la vida. En aquella época, yo creía que él aplicaba esa filosofía a nosotros, que me guiaba con delicadeza, que nuestro amor era una pieza de arte que estábamos moldeando juntos. Cuando Mateo nació, lo vi llorar por primera vez. Sostuvo a nuestro hijo en brazos con una reverencia que me conmovió. «Tiene tus manos, Lupita», susurró. «Manos de artista». Nos mudamos a nuestra casa cuando Mateo tenía 2 años. La casa todavía olía a cemento fresco y pintura. No teníamos muchos muebles, solo la cama, una mesa con 4 sillas y una estufa. Pero era nuestro palacio,
Planté las primeras semillas de jazmín junto a la ventana del cuarto, para que el perfume entrara con la brisa de la mañana. Fue en esa casa donde nació Sofía, una niña de ojos vivos y curiosos, que desde pequeña demostraba la fuerza que a mí me hubiera gustado tener. Esteban era un buen padre, austero, pero presente. Enseñó a Mateo a jugar fútbol en el patio, a reparar la bicicleta. Ayudaba a Sofía con las tareas de matemáticas, con una paciencia que yo no sabía que poseía. Los domingos íbamos todos a misa y después paseábamos por el centro de Tulancingo, tomando un helado en la plaza. Viendo las fotos de aquella época, parecemos la familia perfecta del comercial de margarina. Sonrisas amplias, abrazos apretados, un futuro brillante por delante, pero la fotografía congela un instante. No muestra lo que sucede antes o después. No muestra las palabras no dichas, las miradas que se desvían, las pequeñas grietas que empiezan a aparecer en la cerámica, invisibles a simple vista, pero que, con el tiempo, comprometen toda la estructura. Las grietas empezaron a aparecer de forma tan sutil que, por mucho tiempo, las ignoré. O tal vez elegí no verlas. La primera que recuerdo fue durante una fiesta de cumpleaños de Sofía. Ella debía tener unos 10 años. La casa estaba llena de niños, globos y el ruido alegre de una fiesta infantil. Esteban había llegado tarde de la fábrica, como siempre. Estaba sentado en su sillón, leyendo el periódico, ajeno a la celebración. Le pedí que viniera a cortar el pastel con Sofía. Él levantó los ojos del periódico, y había una sombra en ellos, un cansancio que no era solo físico. «Ve tú, Lupita, eso es cosa de mujeres». La frase fue como una pequeña piedra lanzada contra un cristal. No lo rompió, pero dejó una marca. Aquel día, él no era el Esteban que me ayudaba con las tareas de matemáticas de la hija. Era un extraño que se refugiaba detrás de una hoja de papel. Después vinieron los fines de semana. Empezó a desarrollar un gusto súbito por la pesca. «Necesito un poco de silencio, Lupita. La fábrica es muy ruidosa». Al principio, iba a la presa cerca de la ciudad. Volvía al final del día, con o sin pescado, y parecía más relajado. Yo me alegraba de que hubiera encontrado un pasatiempo. Con el tiempo, las idas de pesca se fueron haciendo más largas. Descubrió un rancho a unas horas de distancia, cerca de un pueblito llamado Acaxochitlán. Decía que allí los peces eran más grandes, el aire más puro. Es de un viejo amigo de la fábrica, Ramiro. Su esposa, Nuria, hace unas quesadillas de flor de calabaza que te encantarían. Nuria, la N de las cartas. Hoy, al recordar, siento el sabor amargo de mi propia ingenuidad. Mencionaba su nombre con una naturalidad desconcertante. Nuria era la esposa del amigo, una figura distante e inofensiva. Hablaba de ella como quien habla del clima o de la cosecha. Nuria me dijo que las lluvias están buenas para los hongos. El hijo de Nuria se va a casar. Yo escuchaba, asentía, y nunca, ni por un segundo, sospeché. ¿Cómo podría? Confiaba en él. El matrimonio se construye sobre la confianza, ¿no es así? O al menos, sobre la ilusión de ella. Los viajes al rancho se volvieron sagrados. Cada segundo fin de semana, preparaba su pequeña maleta, la caña de pescar, y partía el viernes por la tarde, regresando solo el domingo por la noche. La casa se quedaba en silencio, pero era un silencio que me oprimía. Lo llenaba con el ruido de la máquina de coser, con el sonido de la televisión, con conversaciones telefónicas con mis hijos, que ya estaban casados y tenían sus propias vidas. «¿Papá se fue a pescar de nuevo?», me preguntaba Sofía, con un toque de ironía en la voz. Sofía siempre fue más perspicaz. Creo que ella veía las grietas con más claridad que yo. «Sí, mi hija. Necesita relajarse», respondía yo, defendiendo la frágil estructura de nuestro matrimonio. Cuando volvía, traía consigo el olor a campo y a humo de leña. Siempre estaba de buen humor, más hablador. Contaba historias sobre la pesca, sobre el rancho, sobre las conversaciones con Ramiro y, ocasionalmente, sobre Nuria. Pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que nunca traía peces, ni un solo pez en todos aquellos años. El día en que el sofá se convirtió en la cama de Esteban no tuvo nada de dramático. Fue una transición silenciosa, casi burocrática. Fue en una noche de verano. El calor en Tulancingo era sofocante. El ventilador de techo de nuestro cuarto solo removía el aire caliente, como una cuchara en una sopa tibia. Estábamos acostados, cada uno en su lado de la cama, un espacio vacío entre nosotros que parecía un abismo. Yo no podía dormir. Su silencio era pesado,
casi palpable. Se giró de repente y se sentó al borde de la cama. No puedo, Lupita. La espalda me está matando en esta cama. Y este calor, no puedo respirar. ¿Quieres que abra más la ventana?, pregunté, con la voz somnolienta. No, no es eso. Voy a intentar dormir en el sofá. Allá está más fresco y el tapizado es más firme. Se levantó, tomó su almohada y una sábana delgada. No me dio un beso de buenas noches. No dijo nada más. Simplemente salió del cuarto, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Me quedé allí, en la oscuridad, escuchando el sonido de sus pasos en el pasillo, el crujido del sofá cuando se acostó. Aquella primera noche me pareció extraño, pero comprensible. Siempre se quejaba de la espalda. A la mañana siguiente, se levantó antes que yo, dobló la sábana y la puso sobre el brazo del sofá, como si fuera un huésped en nuestra propia casa. La segunda noche, la excusa fue la misma. En la tercera, ya no se molestó en dar una excusa. Simplemente tomó su almohada y se fue a la sala. Se convirtió en nuestra rutina, nuestra nueva normalidad. Al principio, me sentía profundamente sola en la cama matrimonial. El espacio que él ocupaba ahora estaba frío. Me acurrucaba en mi lado, abrazando una almohada extra, tratando de llenar el vacío. A veces, en medio de la noche, me despertaba e iba hasta la puerta del cuarto, espiando la sala. Él estaba allí, durmiendo profundamente, la boca ligeramente abierta, roncando bajo. La luz de la calle que entraba por la ventana dibujaba su silueta en la oscuridad. Era mi marido, y al mismo tiempo, un completo extraño. Mis hijos se dieron cuenta. Cuando venían a visitarnos, veían la cobija y la almohada permanentemente acomodadas en el sofá. «Mamá, ¿por qué papá está durmiendo aquí?», preguntó Mateo un día, con la franqueza que le era peculiar. «Ah, mi hijo, es su espalda. Y dice que ronca mucho, no quiere molestarme». Les mentía a ellos, pero sobre todo, me mentía a mí misma. Era más fácil inventar una excusa plausible que enfrentar la verdad incómoda de que mi marido ya no quería dormir a mi lado. La intimidad, que ya era escasa, desapareció por completo. No había más toques, ni abrazos nocturnos, ni el consuelo de sentir la presencia del otro en la oscuridad. Éramos dos inquilinos compartiendo el mismo techo, cada uno en su territorio demarcado. Con el tiempo, me acostumbré. El ser humano se acostumbra a todo, incluso a la ausencia. Organicé mi vida en torno a ese vacío. Yo tenía mi cuarto, mi espacio. Él tenía la sala. Nuestros mundos rara vez se cruzaban después de la cena. Él veía su televisión, yo leía mis libros o cosía en mi cuarto. La casa, que un día fue el símbolo de nuestra unión, se convirtió en un territorio dividido por una frontera invisible, pero infranqueable. Y el sofá, aquel mueble que compramos para recibir a las visitas, se convirtió en el monumento silencioso de nuestro distanciamiento. La vida en piloto automático es un veneno lento. No te das cuenta de que te estás muriendo por dentro hasta que algo te sacude violentamente. Durante 15 años, viví en ese estado de letargo. Mis días estaban llenos de una rutina que yo misma creé para no tener tiempo de pensar. Me despertaba a las 6 de la mañana, preparaba el café. Esteban ya estaba de pie, leyendo el periódico en la mesa de la cocina. Intercambiábamos un buenos días monosilábico. Él tomaba su café negro, sin azúcar. Yo, el mío con leche. Comíamos en silencio. El único sonido era el pasar de las páginas del periódico y el tintineo de mi cuchara en la taza. Después del café, cuidaba mi jardín. Era mi santuario. Hablar con mis plantas era más fácil que hablar con mi marido. Ellas no me juzgaban, no exigían nada. Simplemente crecían en respuesta a mi cuidado. Cultivaba de todo. Nopales, jitomates, chiles de todo tipo y por supuesto mis flores. Los jazmines, las bugambilias coloridas que cubrían el muro, las rosas que planté por cada nieto que nació. El jardín era la prueba de que yo todavía era capaz de crear vida, de nutrir la belleza. Por la tarde, cosía. Aceptaba pequeños trabajos de las vecinas, un ajuste aquí, un dobladillo allá. El zumbido de mi vieja máquina Singer era una compañía constante. Era un trabajo que me daba un poco de independencia financiera, un dinero que era solo mío, que no necesitaba justificar. Con él, compraba regalos para mis nietos, nuevas semillas para el jardín, o un libro nuevo. Esteban, desde que se jubiló de la fábrica, pasaba la mayor parte del tiempo en la sala, viendo programas de deportes o documentales sobre la naturaleza. Tenía sus amigos, con quienes jugaba dominó en la plaza los jueves, y tenía sus pescas. El rancho de la familia de Nuria se convirtió en su segundo hogar. Yo sabía el nombre de sus perros.
el tipo de árbol que crecía cerca del río, los problemas que tenían con la cosecha de maíz. Sabía todo eso, porque él me lo contaba, con la tranquilidad de quien no tiene nada que esconder. Y esa, quizás, fue su mayor crueldad, la de hacerme cómplice involuntaria de su mentira. Nuria está pensando en vender unas cabras. El negocio no va bien, comentaba, mientras yo servía la sopa. Y yo, como una tonta, respondía: qué lástima, es una mujer trabajadora. Construí una imagen de Nuria en mi cabeza, una señora del campo, de manos callosas y rostro marcado por el sol. ¿Una viuda, quizás? No. Él había dicho que su esposo, Ramiro, era su amigo. Entonces, una esposa dedicada, una amiga de la familia. Nunca la vi, nunca trajo una foto. Era solo un nombre, una presencia fantasma en nuestra vida. La ironía es que, en cierto sentido, me sentía más cercana a la vida de Nuria que a la de Esteban. Sabía más sobre el día a día de ella en el rancho que sobre los pensamientos y sentimientos del hombre que dormía a 10 metros de mí. Nuestros hijos, Mateo y Sofía, intentaban incluirnos en sus vidas, comidas de domingo, fiestas de cumpleaños de los nietos. En esos eventos, éramos el matrimonio Morales, sonreíamos para las fotos, nos sentábamos uno al lado del otro, representábamos el papel que se esperaba de nosotros, pero era solo eso, una representación. Tan pronto como entrábamos al coche para volver a casa, la máscara caía y el silencio volvía a reinar. Un día, Sofía me encontró sola en la cocina durante una de esas reuniones familiares. Me abrazó por la espalda y dijo, en voz baja: «Mamá, ¿eres feliz?». La pregunta era tan simple y al mismo tiempo tan compleja que no supe qué responder. La felicidad se había convertido en un concepto tan lejano, una ropa que no me ponía desde hacía tanto tiempo que ya ni recordaba cómo se sentía. «Estoy bien, mi hija. Los tengo a ustedes. Tengo a mis nietos. ¿Qué más podría querer?». Me miró con sus ojos perspicaces, los mismos que yo veía en el espejo. Sabía que era una mentira, pero también sabía que yo no estaba lista para admitir la verdad, y por amor, me dejó continuar en mi burbuja de cristal, esperando el día en que yo misma encontrara la fuerza para romperla. Aquel domingo comenzó como cualquier otro. El cielo de Tulancingo estaba despejado, de un azul profundo que prometía un día cálido. Esteban había salido el viernes para otra de sus pescas. La casa estaba en una paz que, en aquella época, yo todavía confundía con soledad. Después del café y de regar mi jardín, decidí que era día de hacer una limpieza profunda en el estante de la sala. Era una tarea que venía posponiendo desde hacía meses. El polvo acumulado en los libros y en los portarretratos era un símbolo del polvo que se acumulaba en mi vida. Comencé sacando todo de los estantes, los libros de Esteban, de historia y geografía, los míos, de novelas y jardinería, los álbumes de fotografía, con las cubiertas de cuero ya gastadas. Abrí uno de ellos. Allí estábamos, jóvenes, en nuestra boda. Él, con el traje oscuro que parecía demasiado grande para él. Yo, con mi vestido bordado y una sonrisa que desbordaba esperanza. Pasé las páginas, viendo a nuestros hijos crecer, las fiestas, los viajes a la playa. Éramos la imagen de la felicidad. Cerré el álbum con un suspiro. La distancia entre la Guadalupe de aquellas fotos y la mujer que era ahora parecía infinita. Continué la limpieza, estante por estante. Fue cuando llegué a la parte de abajo, casi a ras del suelo, que la vi. La caja de madera oscura, escondida detrás de una pila de enciclopedias, que nadie consultaba desde que Internet entró en nuestras vidas. No era una caja nuestra. Nunca la había visto antes. La curiosidad, una emoción que pensé haber perdido, me picó como un insecto. Arrastré las pesadas enciclopedias a un lado. La caja estaba cubierta de polvo. Pasé la mano sobre la tapa, limpiándola. No tenía cerradura. Mi corazón comenzó a acelerarse. Había algo prohibido en aquel objeto, un aura de secreto. Dudé por un momento. Una parte de mí, la parte que aprendió a sobrevivir en la ignorancia, me decía que volviera a poner la caja en su lugar y olvidara que la había encontrado. Era la voz de la autopreservación, del miedo a lo desconocido. Pero otra voz, más baja y más antigua, la voz de mi intuición, me susurró que la abriera. Me senté en el suelo, la caja en mi regazo. Parecía caliente al tacto. Respiré hondo y levanté la tapa. El olor que salió de dentro era una mezcla de papel viejo y un perfume floral dulzón que no reconocí. Y allí estaban, las cartas, decenas de ellas, organizadas por fecha, atadas con la cinta azul.
Mi primer pensamiento fue que podrían ser cartas antiguas, tal vez de la madre de Esteban. Pero la cinta parecía demasiado nueva, y el papel de las cartas de arriba era blanco, no amarillento por el tiempo. Con manos temblorosas, desaté el lazo. Tomé la primera carta del fajo, la que estaba encima. La fecha era reciente, de apenas unos meses atrás. La caligrafía era fluida, inconfundiblemente femenina, y entonces leí las palabras que lo cambiarían todo. Mi amor eterno, Esteban. Con cada frase, el aire en mis pulmones se volvía más escaso. Nuestra cama te espera. Las palabras danzaban frente a mí, burlándose. 15 años de mentiras, de excusas, de una soledad compartida. Todo se resumía a aquello. Una cama, la cama de ellos. Tomé otra carta, de la mitad del fajo. La fecha era de 5 años atrás. El tono era el mismo. Pasión, anhelo, planes para el próximo encuentro en el rancho. Ramiro no sospecha nada. Él realmente cree en su amistad y en tu pasión por la pesca. A veces me siento culpable, pero cuando me abrazas, toda la culpa desaparece. Ramiro, el amigo, el esposo. La traición era doble. La náusea subió por mi garganta. Fui hasta el fondo de la caja. La última carta tenía casi 16 años. La caligrafía era la misma, pero la tinta estaba un poco descolorida. Esteban, mi amor, no sé por cuánto tiempo podremos mantener este secreto. Vivir así, viéndote solo los fines de semana, me está matando. Apenas puedo esperar el día en que podamos estar juntos de verdad. Con todo mi amor, tu Nuria. Nuria. N. El rompecabezas se armó en mi cabeza con una claridad dolorosa. El inicio de los viajes al rancho, el inicio de los dolores de espalda, la mudanza al sofá, todo coincidía. No fue una decisión repentina, fue un plan. Se había retirado de nuestro matrimonio, de nuestro cuarto, de nuestra vida, para preservar la otra. El sofá no era una frontera, era un puesto de observación, un lugar neutral desde donde podía administrar sus dos vidas sin que una contaminara a la otra. ¿Y yo? Yo era el paisaje. La rutina, la casa limpia y la comida en la mesa, el arreglo conveniente que le permitía tener a la amante y a la esposa, la aventura y la estabilidad. No era una esposa, era una administradora del hogar, una empleada no remunerada en la empresa de su doble vida. El suelo frío bajo mi cuerpo era lo único real en aquel momento. El resto era una niebla de dolor y rabia, una rabia fría, cortante, que comenzó a tomar el lugar del shock. No lloré. Las lágrimas parecían un lujo que no podía permitirme. En su lugar, una calma aterradora se apoderó de mí, la calma de quien acaba de ver el mundo como realmente es, sin filtros, sin ilusiones. Y en aquel mundo, yo estaba completamente sola. Pasé el resto de aquel domingo sentada en el suelo de la sala, rodeada por las cartas esparcidas como hojas secas de otoño. Las leí, todas, una por una. Fue una forma de automutilación, una necesidad de conocer la extensión total de la herida. Las cartas narraban una historia de amor, una historia que no era la mía. Había detalles íntimos, bromas internas, promesas de un futuro juntos. Ella describía cómo preparaba su comida favorita, cómo arreglaba el cuarto de huéspedes, nuestro nido, lo llamaba, para recibirlo. Hablaba de la nostalgia durante la semana, de la alegría de su llegada el viernes. En una de las cartas, mencionaba a nuestros hijos. Me hablaste de la graduación de Sofía. Me alegro por ti, mi amor. Sé lo importantes que son tus hijos. Espero que un día puedan conocerme y entender nuestro amor. La audacia de aquella mujer me dejó sin aliento. No solo me lo robó a mí, también quería a mi familia. Cuando cayó la noche, junté las cartas y las puse de nuevo en la caja. Até la cinta de satén azul con un nudo firme. Guardé la caja no en el escondite de Esteban, sino en mi armario, en el fondo, debajo de mis sábanas de lino. Ahora, el secreto era mío también. Esteban llegó el domingo por la noche, como de costumbre. Entró en casa, dejó la maleta cerca de la puerta y me dio un beso rápido en la mejilla. Su olor era una mezcla de aire libre y del perfume floral que ahora reconocía, el perfume de ella. Mi estómago se revolvió. ¿Cómo estuvo la pesca, mi bien?, pregunté. Mi voz sonó normal, aterradoramente normal. La calma que se instaló en mí era como una capa de hielo sobre un río turbulento. Bien, bien, pero los peces no estaban picando mucho. El tiempo está cambiando, respondió, yendo a la cocina a por un vaso de agua. Lo observé. Cada gesto, cada palabra, cada respiración. Era como ver a un actor en un escenario, un actor que había visto durante 50 años.
pero cuya verdadera identidad acababa de descubrir. Vi las pequeñas arrugas alrededor de sus ojos, el cabello canoso en las sienes, la forma en que inclinaba la cabeza al beber agua. Era el mismo hombre que amé, el padre de mis hijos. Y, al mismo tiempo, era un completo desconocido. La rabia burbujeaba dentro de mí, caliente y espesa como lava. Quería gritar, quería arrojarle la caja de cartas a la cara, quería exigir una explicación, una disculpa, cualquier cosa. Pero la voz de mi intuición, la misma que me hizo abrir la caja, ahora me decía que me quedara en silencio. Un enfrentamiento ahora sería impulsivo, emocional, resultaría en negaciones, en mentiras, tal vez incluso en una falsa promesa de cambio. Y yo ya no quería más mentiras. No quería que él me eligiera por culpa o por conveniencia. Lo que quería, me di cuenta con una claridad súbita y aterradora, era mi libertad. Aquella noche, acostada en mi cama vacía, la decisión tomó forma en mi mente. No sería una explosión, sino una demolición controlada. Iba a desmantelar nuestro matrimonio ladrillo por ladrillo, tal como lo construimos, pero esta vez lo haría sola, en silencio y en mis propios términos. El dolor todavía estaba allí, una brasa ardiente en mi pecho, pero, por primera vez en muchos años, no me sentía impotente. El descubrimiento de la verdad, por más devastador que fuera, me dio poder, el poder del conocimiento. Esteban creía que tenía el control, manipulando sus dos vidas con maestría, pero el juego había cambiado. Ahora, yo conocía las cartas que él escondía en la manga, y tenía un as que él ni siquiera imaginaba: el silencio. Los días que siguieron fueron los más extraños de mi vida. Vivía en un estado de hipervigilancia, observando a Esteban como un científico observa un espécimen bajo el microscopio. Fingía normalidad con una habilidad que me sorprendió. Preparaba su café, lavaba su ropa, le preguntaba por su día y, detrás de mi sonrisa y mi rutina, planeaba. Mi primer paso fue entender mi situación legal y financiera. Yo era una mujer de mi generación. Nunca me involucré en las finanzas de la casa. Esteban se encargaba de todo. No sabía cuánto teníamos en el banco, si la casa estaba totalmente pagada, cuáles eran nuestros bienes. Era una reina en un castillo cuyas llaves no poseía. Sofía, mi hija, siempre fue mi roca. Trabajaba como administradora en un despacho de abogados en el centro de la ciudad. Sabía que podía confiar en ella, pero contarle la verdad sería como encender una mecha. Su reacción sería explosiva, y yo no estaba lista para eso. Necesitaba discreción. La llamé un martes, cuando sabía que Esteban estaría fuera, jugando dominó con sus amigos. Mi hija, necesito un favor, comencé, tratando de mantener la voz firme. ¿Conoces a algún abogado bueno, que sea discreto? Es para una amiga mía, Elodia. Está con unos problemas en su matrimonio. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Podía sentir la desconfianza de Sofía. ¿Una amiga? Mamá, ¿está todo bien contigo y papá? Claro, mi hija. Todo como siempre. Mentí. Es solo para Elodia. Es muy reservada. No quiere que nadie sepa. Sofía dudó, pero acabó dándome el nombre y el teléfono de una abogada de su despacho, la licenciada Ramírez. Es joven, pero muy competente, y sobre todo, discreta. Dile que fue recomendación mía. Programé una cita para la semana siguiente, en el horario en que Esteban estaría en su juego. La idea de ir a un despacho de abogados me aterrorizaba. Parecía algo de otro mundo, un mundo que no era el mío, pero el miedo a la incertidumbre era mayor. Mientras esperaba el día de la cita, comencé mi propia investigación en casa. Busqué documentos en los cajones del escritorio de Esteban. Encontré estados de cuenta bancarios, la escritura de la casa, pólizas de seguro. Pasé horas, por la noche, después de que él se durmiera en el sofá, tratando de descifrar aquel universo de números y términos legales. Descubrí que teníamos una cuenta conjunta, donde él depositaba su jubilación. Descubrí también que la casa estaba a nombre de los dos. Y descubrí algo más, algo que me heló la sangre. Había retiros regulares de dinero, siempre en efectivo, siempre 1 o 2 días antes de sus viajes al rancho. Eran cantidades considerables. No solo le estaba dando su tiempo y su afecto a la otra mujer, estaba financiando la vida de ella con nuestro dinero, el dinero por el que yo también trabajé, ahorrando en cada compra, remendando ropa vieja, posponiendo mis propios deseos. La rabia me dio enfoque. Fotografié cada documento con el celular antiguo que Sofía me dio, por si él notaba que yo había hurgado en sus cosas. Estaba construyendo mi caso, no para un tribunal, sino para mí misma. Cada estado de cuenta, cada carta de Nuria,
Era un ladrillo en el muro que estaba levantando entre mi pasado y mi futuro. La noche antes de mi cita con la abogada, no pude dormir. Me quedé sentada en el sillón de mi cuarto, mirando la oscuridad de afuera. La casa estaba en silencio, excepto por el ronquido bajo de Esteban que venía de la sala. Por un momento, sentí una ola de tristeza. Aquel hombre, durmiendo en el sofá, era el hombre con el que había soñado envejecer. ¿Qué nos había pasado? ¿Dónde se había perdido el amor? Pero la tristeza fue rápidamente reemplazada por una determinación fría. El amor no se perdió, fue robado, y no iba a pasar el resto de mi vida llorando por algo que ya estaba muerto. Iba a luchar, no por venganza, sino por justicia, por mi dignidad, por la joven Lupita que bordó flores de jazmín en su vestido de novia, creyendo en un para siempre, que resultó ser una farsa. El despacho de la licenciada Ramírez estaba en un edificio moderno en el centro de Tulancingo, un contraste sorprendente con las calles de adoquines y las casas coloniales que yo conocía. Me sentí fuera de lugar, como una pieza de antigüedad en una galería de arte contemporáneo. La licenciada era una mujer joven, tal vez de la edad de Sofía, con una mirada inteligente y un apretón de manos firme. Me condujo a una sala de reuniones con un gran ventanal con vista a la ciudad. Doña Guadalupe, Sofía me dijo que usted necesitaba una consulta para una amiga. Comenzó, con una sonrisa amable. Respiré hondo. La mentira murió en mi garganta. Miré a los ojos de aquella joven y decidí que la única manera de conseguir ayuda era siendo honesta. La amiga soy yo, licenciada. Su expresión no cambió. Simplemente asintió. Tomó un bloc de notas y un bolígrafo. Puede llamarme Isabel. Por favor, cuénteme qué está pasando. Y se lo conté. Se lo conté todo. Empecé con el sofá, los 15 años de distancia. Hablé de las pescas, del rancho, del nombre Nuria, que flotaba sobre nuestra casa como un fantasma. Y finalmente, con manos temblorosas, saqué de mi bolso una de las cartas y las fotos de los documentos que había tomado. Ella escuchó en silencio, sin interrumpirme, solo tomando notas. Sus ojos demostraban una mezcla de profesionalismo y empatía. Cuando terminé, un silencio pesado llenó la sala. Doña Guadalupe, dijo Isabel, finalmente. Primero, quiero que sepa que usted es una mujer muy valiente. Lo que ha hecho, investigar y buscar ayuda, requiere una fuerza inmensa. Sus palabras fueron como un bálsamo. Por primera vez, alguien validaba lo que yo estaba sintiendo, lo que estaba haciendo. Legalmente, continuó. Usted tiene todos los derechos. El matrimonio fue por sociedad conyugal. Todo lo que se adquirió durante estos 50 años les pertenece a los dos, por igual. La casa, los ahorros, la infidelidad, comprobada por estas cartas, le da causa para el divorcio. Pero en el México de hoy, el divorcio puede ser solicitado por cualquiera de las partes, sin necesidad de presentar un motivo. Lo que importa ahora es garantizar que la división de bienes sea justa. Me explicó los procedimientos, los términos técnicos que sonaban como un idioma extranjero. Habló sobre la liquidación de la sociedad conyugal, sobre la posibilidad de una pensión alimenticia. Pero yo no quiero su dinero, licenciada. No quiero nada que venga de él, dije, con la voz embargada por el orgullo. Entiendo, doña Guadalupe, pero no se trata del dinero de él. Es el dinero de ustedes. Es el resultado del trabajo de toda una vida. Usted tiene derecho al 50% de todo. No está pidiendo un favor. Está reclamando lo que es suyo por derecho. Aquella perspectiva cambió algo en mí. No era una víctima pidiendo limosna. Era una socia en una empresa que había sido deshonrada. ¿Qué es lo que quiere doña Guadalupe? ¿Cuál es su objetivo final? Miré por la ventana, hacia la ciudad que me vio nacer, casarme y ahora, reinventarme. La respuesta llegó con una claridad que me sorprendió. Quiero mi casa, la casa que yo ayudé a construir, y quiero paz. Isabel sonrió. Entonces, por eso vamos a luchar, por su casa y por su paz. Salí de su despacho sintiéndome más ligera, pero también más determinada. El camino por delante era aterrador, pero ahora tenía un mapa. Isabel me dio una lista de tareas: obtener copias oficiales de documentos, hacer un inventario de todos los bienes, abrir una cuenta bancaria solo a mi nombre. Comencé a ejecutar el plan con la precisión de una general en el campo de batalla. Fui al registro civil, al banco, al ayuntamiento. Cada formulario llenado, cada documento obtenido, era un paso hacia mi independencia. Esteban no notó nada. Él continuaba en su burbuja de mentiras, seguro en su rutina, sin imaginar que el mundo que él conocía estaba a punto de derrumbarse. Estaba operando en secreto.
moviendo las piezas de mi juego en el tablero de nuestra vida. Y con cada movimiento, sentía que un poco de la vieja Guadalupe, la joven fuerte que cargaba cubetas de arena, resurgía de dentro de mí. No estaba muerta, solo estaba dormida. Y ahora estaba despertando. Abrir una cuenta bancaria a mi propio nombre, a los 74 años, fue una de las experiencias más liberadoras de mi vida. Nunca había tenido una. Todo el dinero que ganaba con mis costuras iba a un tarro de galletas en la cocina, para los gastos del día a día. Entré en la sucursal bancaria con el corazón en la mano. La gerente que me atendió fue una joven simpática, que me explicó todo con paciencia. Cuando salí de allí, con una tarjeta de débito con mi nombre, Guadalupe Morales, impreso en ella, me sentí como si hubiera recibido un pasaporte para un nuevo país. Comencé a depositar el dinero de mis costuras en esa cuenta. Era poco, pero era mío. Era el primer ladrillo de mis nuevos cimientos. El siguiente paso, sugerido por Isabel, fue el más difícil. Me aconsejó transferir mi parte de los ahorros de la cuenta conjunta a mi nueva cuenta. Es para proteger su patrimonio, doña Guadalupe. Si su marido se entera del divorcio, podría vaciar la cuenta. La idea de hacer eso me causaba escalofríos. Parecía una traición, un robo. Estaba usando las mismas armas que él, el secreto, la simulación. Pero Isabel me recordó: usted no está robando nada, solo está tomando lo que es suyo. Esperé un día en que Esteban fue a visitar a su hermano en otra ciudad. Fui al banco con una copia de nuestra acta de matrimonio y mis documentos. El cajero me miró con desconfianza cuando pedí retirar la mitad del saldo de la cuenta conjunta. Era una cantidad significativa. Es para una remodelación en la casa. Mentí, con la voz temblorosa. Cuando el dinero fue transferido a mi cuenta, sentí una mezcla de alivio y culpa. Estaba rompiendo las reglas de un juego que había jugado durante 50 años, pero las reglas ya habían sido rotas por él, hacía mucho tiempo. En casa, la convivencia con Esteban se convirtió en un ejercicio de autocontrol. Lo observaba. Intentaba encontrar alguna señal de remordimiento, algún vestigio del hombre del que me enamoré. No encontré nada. Estaba cómodo en su mentira, en su doble vida. Una noche, estaba viendo un documental sobre aves migratorias. «Es increíble, ¿no, Lupita?», dijo, sin quitar los ojos de la pantalla. «Cómo viajan miles de kilómetros, siempre volviendo al mismo lugar». «Sí, es increíble», respondí, desde la puerta de la cocina. «Pero algunas aves hacen nidos en más de un lugar, ¿no es así?». Me miró, por primera vez en mucho tiempo, con una expresión confusa. «Creo que sí». «¿Por qué la pregunta?». «Por nada, solo curiosidad». Volví a la cocina, con el corazón latiendo fuerte. Fue la primera vez que me permití una pequeña provocación, una pequeña prueba. No entendió la indirecta. Estaba tan seguro en su engaño que era incapaz de ver las pistas. La preparación para el enfrentamiento final estaba casi completa. Isabel, la abogada, ya había redactado los papeles del divorcio. Tenía el control de mi parte de las finanzas. Lo único que faltaba era el momento adecuado. No quería que fuera un día cualquiera. Tenía que ser algo simbólico, algo que marcara el fin de una era. Y entonces, la idea llegó. Su cumpleaños. Sería en 2 semanas. Durante 50 años, el cumpleaños de Esteban fue una fecha sagrada. Siempre preparaba su plato favorito, chiles en nogada, y su pastel preferido, el de 3 leches. Invitábamos a los hijos, a los nietos. Era una celebración de su vida, de nuestra familia. Este año, la celebración tendría un significado diferente. Sería la celebración de mi liberación. Comencé los preparativos para la fiesta como siempre. Llamé a Mateo y a Sofía. Los invité a todos a la comida del domingo. Sofía notó algo diferente en mi voz. «Mamá, ¿está bien?». Suena animada. «Estoy muy bien, mi hija. Solo feliz de celebrar un año más de vida de tu padre». La mentira salió con una facilidad que me asustó. Me estaba convirtiendo en una actriz tan buena como él. La ironía no se me escapó. Para liberarme de su mentira, necesité crear la mía. Las 2 semanas previas al cumpleaños de Esteban fueron un torbellino de ansiedad y determinación. Cada día que pasaba, sentía un nudo apretándose en mi estómago. Estaba en el umbral de un cambio tan grande que apenas podía concebir sus consecuencias. Continué con mi rutina, mi escudo contra el caos que se agitaba dentro de mí. Cuidé el jardín con un fervor renovado. Arranqué las malas hierbas con una fuerza que venía de mi propia rabia. Podé los rosales, quitando las ramas secas y muertas para que las nuevas pudieran florecer. La metáfora era tan obvia que llegaba a ser dolorosa. Esteban parecía ajeno a todo. Estaba animado por la proximidad de su cumpleaños, con la perspectiva de reunir a la familia.
No percibía la tormenta que se formaba bajo el cielo azul de nuestra aparente normalidad. El viernes antes de la fiesta, preparó su maleta para la pesca de fin de semana. La última pesca, pensé para mis adentros. Voy a intentar volver un poco más temprano el domingo para ayudar con las cosas de la fiesta, dijo, mientras cerraba la cremallera de la maleta. No te preocupes, respondí, forzando una sonrisa. Yo me encargo de todo. Solo disfruta tu descanso. Te lo mereces. Él sonrió, una sonrisa genuina de gratitud. Aquella sonrisa, que un día me derritió el corazón, ahora me causaba repulsión. Salió, y lo observé desde la ventana, viendo el coche desaparecer al final de la calle. Sentí un alivio inmenso, como si me hubieran quitado un peso del pecho. Era la última vez que lo vería partir como mi marido. Pasé el sábado inmersa en los preparativos. Fui al mercado. Compré los mejores ingredientes para los chiles en nogada, las nueces, las granadas, la carne. Cocinar siempre fue una forma de expresar amor. Esta vez era un acto de despedida. Cada chile que rellenaba, cada grano de granada que desgranaba, era un adiós a una parte de mi vida. El sábado por la noche, preparé la masa del pastel de 3 leches, batí los huevos, mezclé la harina, el azúcar. El olor dulce que llenó la cocina me transportó a todos los otros cumpleaños, a los tiempos más felices. Las lágrimas finalmente vinieron. No eran lágrimas de tristeza, sino de luto. Estaba de luto por la familia que pensé tener, por el hombre que pensé que él era, por la vida que creí estar viviendo. Lloré allí, sola en mi cocina, con las manos sucias de harina. Lloré por la joven Guadalupe, llena de sueños. Lloré por la mujer de mediana edad que se acostumbró a la soledad. Y lloré por la anciana que finalmente encontró la fuerza para decir, basta. Cuando las lágrimas se secaron, me sentí purificada. Puse el pastel a hornear y me fui a mi cuarto. Tomé el sobre de papel manila que Isabel me dio. Dentro estaban los papeles del divorcio, esperando su firma. Puse el sobre en el cajón de mi mesita de noche. Era mi arma secreta, mi declaración de independencia. Aquella noche dormí profundamente, sin sueños. Era la calma antes de la tormenta. Y estaba lista para enfrentarla. El domingo amaneció soleado. La casa estaba impecable, oliendo a comida buena y a flores frescas que corté de mi jardín. La mesa del comedor estaba puesta con el mantel bordado que solo usaba en ocasiones especiales. El pastel de 3 leches descansaba en el refrigerador, cubierto con un merengue blanco y perfecto. Todo estaba listo para la celebración. O para la ejecución. Esteban llegó alrededor del mediodía, como prometió. Entró en casa sonriendo, trayendo el olor a campo y a mentira. «Feliz cumpleaños, mi amor», le dije, y le di un beso en la mejilla. El gesto fue automático, un reflejo de 50 años de costumbre. «El olor es maravilloso, Lupita. Siempre te superas». Mis hijos y nietos comenzaron a llegar poco después. Mateo con su esposa y sus 2 hijos adolescentes, Sofía con su marido y su hijita de 5 años, mi pequeña tocaya, Lupita. La casa se llenó de risas, de abrazos, del ruido bueno de una familia reunida. Por unas horas, casi olvidé lo que estaba a punto de hacer. Me permití sumergirme en aquel ambiente de fiesta. Serví la comida, sonreí a las bromas de Mateo, jugué con mi nieta. Representé mi papel de matriarca feliz con perfección. Esteban era el rey de la fiesta. Sentado a la cabecera de la mesa, recibía los regalos, contaba historias, se deleitaba con la atención. Lo observaba desde lejos, desde la cocina, y veía a un hombre que no tenía la menor idea de que su reino estaba a punto de desmoronarse. Después de la comida, llegó la hora del pastel. Puse las velas, 75 velas, una por cada año de su vida. Todos se reunieron alrededor de la mesa y cantaron Las Mañanitas. Él cerró los ojos, pidió un deseo, y sopló las velas de una sola vez. Todos aplaudieron. «Discurso, discurso», gritaron mis nietos. Esteban se levantó, se aclaró la garganta. «Solo quiero agradecer a todos por estar aquí, especialmente a mi querida esposa Guadalupe, que por 50 años ha sido mi compañera, mi fuerza. Sin ella, nada de esto sería posible». Sus palabras fueron como cuchillos en mi corazón. La hipocresía era tan descarada, tan cruel, que por un momento perdí el aliento. Todos aplaudieron de nuevo. Sofía me miró, un pliegue de preocupación en la frente. Sintió que algo andaba mal. Después de que todos comieron pastel, mientras la gente conversaba en la sala y los niños jugaban en el patio, supe que era la hora.
Fui a mi cuarto y tomé el sobre de papel manila. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Volví al comedor, donde Esteban estaba sentado, tomando una taza de café, satisfecho. Les pedí a mis hijos, Mateo y Sofía, que se unieran a nosotros. «Tengo un último regalo para su padre», dije, con la voz más firme de lo que esperaba. Se sentaron a la mesa, curiosos. La atmósfera de fiesta comenzó a disiparse, dando paso a una tensión palpable. Me acerqué a Esteban. Él me miró con una sonrisa. «¿Otro regalo, Lupita? Ya has hecho tanto». Puse el sobre frente a él, sobre el mantel bordado. «Felicidades, Esteban», dije, mirándolo directamente a los ojos. «Ábrelo. Es tu libertad». La sonrisa de Esteban se congeló. Miró de mi rostro al sobre de papel manila, la confusión instalándose en sus facciones. Mateo y Sofía nos observaban en silencio, la aprensión creciendo en sus ojos. «¿Qué es esto, Lupita? ¿Una broma?», preguntó, con una risa nerviosa. «Ábrelo», repetí, con la voz baja y firme. Con manos vacilantes, rasgó el sobre. Sacó los papeles de adentro. Sus ojos recorrieron la primera página. Vi el momento exacto en que entendió. El color desapareció de su rostro, dejándolo con una palidez cadavérica. Levantó los ojos hacia mí, y en ellos vi no rabia, sino puro y absoluto pánico. «¿Divorcio?», susurró, la palabra saliendo como un soplo. «¿Estás pidiendo el divorcio? ¿Por qué? ¿Qué hice?». La pregunta, la audacia de aquella pregunta, rompió mi calma. La rabia que había mantenido reprimida durante semanas finalmente se desbordó. «¿Qué hiciste?», dije, subiendo el tono de voz. «¿Tienes el valor de preguntarme qué hiciste? ¿Qué tal 15 años durmiendo en el sofá? ¿Qué tal 15 años de viajes de pesca de los que nunca trajiste un solo pez?». Mateo y Sofía nos miraban, conmocionados. Era como si la máscara de sus padres perfectos se hubiera hecho añicos frente a ellos. «Mamá, papá, ¿qué está pasando?», preguntó Mateo, con la voz tensa. Lo ignoré. Mis ojos estaban fijos en Esteban. Celo del rancho, Esteban. Celo de Nuria. Su nombre, dicho en voz alta en nuestro comedor, tuvo el efecto de una explosión. Esteban retrocedió en la silla como si lo hubiera abofeteado. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. Estaba desenmascarado. «Encontré las cartas», continué, la voz ahora fría como el hielo. «Todas. Las cartas de amor, los planes, las mentiras. Nuestra cama te espera. ¿Recuerdas esa frase, Esteban? Mientras yo dormía sola en nuestra cama, tú tenías otra esperándote». Sofía se llevó la mano a la boca, con los ojos llenos de lágrimas. Se levantó y vino a mi lado, poniendo un brazo protector alrededor de mis hombros. Mateo miraba a su padre con una expresión de incredulidad y decepción. Yo puedo explicarlo, Lupita», tartamudeó Esteban, encontrando finalmente la voz. «No hay nada que explicar», lo corté. «Hiciste tu elección hace 15 años. Ahora, yo estoy haciendo la mía. Quiero el divorcio. Quiero que te vayas de mi casa». «Nuestra casa», corrigió, un rastro de su antigua autoridad regresando. «Ya no», dije, tranquilamente. «Consulté a una abogada. La casa se queda conmigo. Es lo mínimo que me debes por 50 años de servicio. Puedes quedarte con tu libertad, con tu rancho, con tu Nuria, pero esta casa, esta vida que yo construí, es mía». El silencio que siguió fue el más pesado que he experimentado. Era el sonido de una familia rompiéndose. Mis nietos, atraídos por la tensión, aparecieron en la puerta del comedor, con los ojos muy abiertos. «Vayan al patio, niños», dijo Sofía, con la voz temblorosa pero firme. Esteban miró a su alrededor, a los rostros de sus hijos, a la mesa de su fiesta de cumpleaños, a mí. Estaba acorralado por la verdad. Ya no había a dónde huir. Se levantó lentamente, con el cuerpo encorvado como el de un hombre mucho más viejo. No me miró, solo tomó los papeles del divorcio de la mesa y salió de la sala. Oímos sus pasos subiendo la escalera, el sonido de la puerta del cuarto cerrándose. La fiesta había terminado. Después de que Esteban se retiró, un silencio incómodo se apoderó de la casa. Mis hijos me miraban, sus rostros una mezcla de conmoción, tristeza y un torrente de preguntas no dichas. Sus cónyuges, sintiendo la tensión familiar, discretamente llevaron a los niños al patio, tratando de distraerlos y darnos espacio. Sofía me abrazó con fuerza. «Mamá, lo siento mucho. Yo no tenía idea. Está todo bien, mi hija», dije, acariciando su espalda. Mi voz estaba cansada, pero estable. «Ahora todo está bien». Mateo, por otro lado, caminaba de un lado a otro en la sala, pasándose la mano por el cabello. Siempre se pareció más al padre, más pragmático, siempre tratando de arreglar las cosas. «¿Divorcio?»,
Mamá, ¿estás segura? Después de todos estos años, tal vez puedan hablar, ir a terapia. ¿Terapia, Mateo? Interrumpí, con una risa sin humor. La hora de hablar pasó hace 15 años. Tu padre no quiere hablar, quiere 2 vidas, y yo ya no estoy dispuesta a ser una de ellas. Pero, ¿y la familia? ¿Y los nietos? ¿Qué vamos a hacer en Navidad?, preguntó, con la voz cargada de una angustia casi infantil. No estaba preocupado por mi sufrimiento, sino por la desintegración de la estructura familiar que siempre le dio seguridad. La familia va a continuar, Mateo, dije, con una firmeza que lo sorprendió. Yo soy tu madre, él es tu padre. Eso no va a cambiar. Lo que cambió es que tu madre ya no será su esposa. En cuanto a las Navidades, ustedes son adultos, descubrirán cómo hacerlo. Sofía miró a su hermano con una mirada de reprobación. Mateo, por favor, piensa en mamá, piensa en lo que ha pasado todos estos años, sola en esa cama, mientras él no pudo terminar la frase. Nos quedamos allí, los 3, en medio de los restos de la fiesta de cumpleaños. Platos sucios, globos desinflados, un pastel a la mitad. Era un escenario de devastación. Después de un tiempo que pareció una eternidad, oímos los pasos de Esteban bajando la escalera. Llevaba una pequeña maleta, la misma que usaba para sus viajes de pesca. Su ropa estaba arrugada, su rostro, pálido e hinchado. Evitó mirarnos. Voy a casa de mi hermano, dijo, con la voz ronca, dirigida al vacío. Necesito pensar. Se dirigió hacia la puerta. Cuando pasó a mi lado, se detuvo por un instante, como si quisiera decir algo. Me preparé para una súplica, una disculpa, un último intento de manipulación, pero solo dijo, «Gracias por el pastel, Lupita. Estaba delicioso». Y entonces se fue. La puerta se cerró tras él con un suave clic, pero para mí sonó como el estruendo de un cañón. El sonido de su coche partiendo fue el sonido de mi libertad y al mismo tiempo el sonido de mi soledad. Me quedé allí, parada en medio de la sala, mientras mis hijos y sus cónyuges comenzaban a recoger el desorden, hablando en susurros, como si estuvieran en un velorio, y de cierta manera, lo estaban. Estábamos velando la muerte de un matrimonio de 50 años, la muerte de la familia Morales como la conocíamos, pero, en medio de aquel luto, sentí una pequeña semilla de algo nuevo brotando dentro de mí. Era la esperanza de que, de las cenizas de aquella vida, podría construir algo que fuera verdaderamente mío. La primera noche sola en la casa fue la más silenciosa que he vivido. Era un silencio diferente al que estaba acostumbrada. No era el silencio pesado de la presencia ausente de Esteban, sino un silencio ligero, expansivo. La casa parecía más grande, como si las paredes se hubieran alejado para darme más espacio para respirar. Sofía se ofreció a quedarse conmigo, pero me negué. Necesito esto, mi hija. Necesito estar sola. Después de que todos se fueron, caminé por la casa como una exploradora en territorio desconocido. Fui a la sala y miré el sofá. La marca del cuerpo de Esteban todavía estaba en el tapizado, la cobija doblada en el brazo, como él siempre la dejaba. Tomé la cobija y la almohada, las llevé a la lavandería, las metí en la lavadora con una dosis extra de jabón, como si quisiera lavar no solo la suciedad, sino su memoria de aquel lugar. Después, volví a la sala y me senté en el sofá, su sofá. Sentí la tela gastada bajo mis dedos. Durante 15 años, aquel mueble fue una barrera, un símbolo de mi soledad. Pero, aquella noche, era solo un sofá, un objeto. El poder que tenía sobre mí había desaparecido junto con el hombre que dormía en él. Hice algo que no hacía en años. Encendí el viejo tocadiscos que estaba en el estante. Puse un disco de Javier Solís, el cantante favorito de mi juventud. Su voz, rica y melancólica, llenó el silencio de la casa. Me serví una pequeña copa de rompope, la bebida dulce que guardaba para las ocasiones especiales. Y aquella, ciertamente, era una ocasión especial. Sentada en el sofá, escuchando las canciones que me hacían soñar cuando era una niña, lloré. Lloré por la pérdida, por la traición, por los años desperdiciados, pero, por primera vez, también lloré de alivio. El peso que cargaba sobre los hombros, el peso de fingir, de mantener las apariencias, de tragarme mi infelicidad, finalmente había sido removido. Aquella noche no dormí en mi cuarto, dormí allí mismo, en el sofá. Me envolví con una cobija limpia y perfumada, y me dormí al son de la música. Fue el sueño más profundo y tranquilo que tuve en 15 años. Estaba reclamando aquel espacio.
transformando su trinchera en mi refugio. A la mañana siguiente, me desperté con el sol dándome en la cara. La casa estaba quieta. Preparé café solo para mí. Me senté en la mesa de la cocina, en mi lugar de siempre, y miré la silla vacía de Esteban. No sentí tristeza, sentí paz. Pasé el día haciendo pequeños cambios en la casa. Moví los muebles de la sala del lugar, abriendo más espacio. Quité los portarretratos con fotos de nosotros dos y los guardé en una caja. Los reemplacé con fotos de mis nietos, de mis hijos, de mis flores. La casa se estaba convirtiendo lentamente en mi hogar, no en el nuestro. Por la tarde, llamó Sofía. ¿Cómo está, mamá? Estoy bien, mi hija. De verdad. Mateo llamó al tío. Papá está allí. No quiere hablar con nadie. Déjalo. Necesita su tiempo, y yo necesito el mío. Colgué el teléfono y me fui a mi jardín. El sol de la tarde era cálido y agradable. Me senté en el pequeño banco de hierro que estaba debajo del árbol de aguacate, el lugar que siempre fue mi santuario. Miré mis flores, a las abejas zumbando a su alrededor, y, por primera vez en mucho, mucho tiempo, me sentí genuinamente, tranquilamente, feliz. Los días se convirtieron en semanas. Esteban no volvió. Firmó los papeles del divorcio y los envió a través de su hermano. No hubo discusión, no hubo pelea. Fue una capitulación silenciosa. La abogada, Isabel, se encargó de toda la burocracia. La casa fue oficialmente transferida a mi nombre. Nuestra cuenta conjunta fue cerrada y los fondos, a los 74 años, divididos. Era una mujer divorciada y propietaria de mi propio inmueble. La noticia, claro, se extendió por el barrio. Tulancingo es una ciudad pequeña, donde la vida de todos es un libro abierto. Las vecinas me miraban con una mezcla de pena y curiosidad. Algunas cruzaban la calle para no tener que hablar conmigo. Otras, las más valientes, venían con el pretexto de pedir una taza de azúcar, pero sus ojos hambrientos buscaban detalles, chismes. Las recibía con una sonrisa serena. Les ofrecía café y pan dulce, pero no les daba lo que querían. Mi dolor, mi historia, no era entretenimiento para sus tardes vacías. Estamos viejos, la vida cambia, decía, encogiéndome de hombros. Decidimos que era mejor que cada uno siguiera su camino. Mi amiga Elodia, la misma para quien supuestamente pedí el contacto de la abogada, fue la única que me entendió de verdad. Ella también era viuda y conocía la soledad. «Hiciste bien, Lupita», me dijo un día, mientras tomábamos café en mi patio. «Mejor la soledad de la paz que la compañía de la amargura. Ahora, puedes vivir para ti misma. Vivir para mí misma». Era un concepto nuevo, casi aterrador. Durante más de 50 años, mi vida giró en torno a ser la esposa de Esteban, la madre de Mateo y Sofía. ¿Quién era Guadalupe sin esos papeles? Empecé a descubrirlo. Me inscribí en una clase de pintura en acuarela en el centro comunitario. Mis primeros intentos fueron desastrosos, manchas de color sin forma, pero perseveré. Descubrí que amaba mezclar los colores, ver el agua esparcir el pigmento en el papel. Pintaba las flores de mi jardín, las montañas que rodean Tulancingo, la fachada de la iglesia de San José. Empecé a caminar todas las mañanas en el parque. Sentía el aire fresco en los pulmones. Observaba a la gente, los perros, los niños. Me sentía parte del mundo de una forma que no me sentía antes, atrapada dentro de las 4 paredes de mi casa y de mi infelicidad. Hice nuevas amistades en la clase de pintura, mujeres de mi edad, con sus propias historias de pérdidas y nuevos comienzos. Hablábamos de arte, de libros, de nietos, de recetas. Raramente hablábamos de nuestros maridos, pasados o presentes. Era como si tuviéramos un acuerdo tácito de que aquel espacio era nuestro, libre de las sombras de los hombres. Mis hijos reaccionaron de maneras diferentes a mi transformación. Sofía era mi mayor animadora. Me traía lienzos nuevos, elogiaba mis pinturas, me invitaba a salir. Estaba feliz de ver a la madre que siempre supo que existía, pero que estaba escondida bajo capas de deber y resignación. Mateo, por otro lado, luchaba por aceptar la nueva realidad. Veía a su padre con frecuencia. Me contaba, con cierta renuencia, que Esteban se había mudado al rancho con Nuria. «Parece perdido, mamá». Envejeció 10 años. Había una acusación velada en su voz, como si la culpa fuera mía. «Tu padre tomó sus decisiones, Mateo», respondía yo, con calma. «Eligió esa vida hace mucho tiempo. La única diferencia es que ahora ya no puede esconderse detrás de mí». Poco a poco, incluso Mateo comenzó a entender. Veía que yo estaba más ligera, más sonriente. Veía que mi casa, antes un lugar de silencio tenso,
Ahora era un lugar de paz y creatividad. Las comidas de domingo continuaron, pero ahora eran en mi casa, con mis reglas, y eran más alegres. Unos 6 meses después del divorcio, recibí una llamada inesperada. Era de Sofía. Su voz era extraña, una mezcla de vacilación y urgencia. «Mamá, papá está en el hospital». Mi corazón dio un salto. A pesar de todo, 50 años de historia no se borran con una firma en un papel. ¿Qué pasó? ¿Es grave?, pregunté, la preocupación apoderándose de mí. Tuvo un infarto. No fue muy fuerte. Los médicos dijeron que va a estar bien, pero fue un susto. Está en el hospital regional. ¿Y Nuria?, pregunté, su nombre sonando como algo extraño en mi boca. Hubo una pausa. Ella lo trajo al hospital y se fue. Dijo que tenía que cuidar a los animales en el rancho. Mateo está con él ahora. La información me golpeó con la fuerza de un puñetazo. La mujer por la que sacrificó a nuestra familia, la mujer para la que construyó una vida secreta, lo abandonó en el momento en que más la necesitaba. La ironía era tan amarga que casi me reí. ¿Quieres que vaya?, le pregunté a Sofía, aunque ya sabía la respuesta. No lo sé, mamá. Solo pensé que deberías saberlo. Nadie te está obligando a nada. Colgué el teléfono y me quedé sentada en la cocina durante mucho tiempo, el café enfriándose en la taza. Imágenes de mi vida con Esteban pasaron por mi cabeza. Él llevándome al hospital cuando estaba en trabajo de parto de Mateo. Él sosteniendo mi mano durante la fiebre alta de Sofía. Él, el hombre fuerte y saludable que conocí, ya no lo amaba. La traición había matado el amor, dejando solo cenizas. Pero había compasión, había historia, había los hijos que compartíamos. Fui a mi cuarto y me cambié de ropa. Tomé mi bolso, las llaves del coche, un coche pequeño y usado que compré con mi dinero. Otro logro de mi nueva vida. Conduje hasta el hospital. Encontré a Mateo en el pasillo, fuera de la habitación. Parecía exhausto y preocupado. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de alivio. «Mamá, no sabía si vendrías». «Es el padre de ustedes», dije, simplemente. «¿Cómo está?» «Durmiendo. Los médicos lo sedaron. Está estable». Fue un gran susto. Nos quedamos en silencio por un momento. Entonces Mateo dijo, en voz baja, «Ella lo dejó aquí, mamá. La tal Nuria. Simplemente lo dejó y se fue. Lo sé. Sofía me lo contó. No entiendo. Él renunció a todo por ella. A veces, Mateo, las personas no son quienes pensamos que son, y las decisiones que tomamos tienen consecuencias». Respiré hondo y miré la puerta de la habitación. «Voy a entrar a verlo». Él asintió. Entré en la habitación silenciosamente. Esteban estaba acostado en la cama del hospital, pareciendo frágil. Cables y tubos lo conectaban a máquinas que pitaban suavemente. Su rostro estaba grisáceo, la boca entreabierta. Ya no era el hombre fuerte de la fábrica de cerámica, ni el amante secreto de las cartas. Era solo un viejo enfermo y asustado. Me senté en la silla al lado de la cama. Miré su rostro, un rostro que conocía mejor que el mío, y por primera vez desde que encontré las cartas, no sentí rabia. No sentí dolor, sentí solo una profunda y abrumadora pena. Pena por la vida que desperdició, por las mentiras que tuvo que contar, por la soledad que ciertamente sentía ahora. Extendí la mano, y por un breve momento, toqué su brazo. La piel estaba fría, no se movió. Me quedé allí unos minutos, en silencio. Después, me levanté y salí de la habitación. «Va a necesitar cuidados cuando salga de aquí», le dije a Mateo en el pasillo. «Ustedes, tú y Sofía, tendrán que organizarse. Su casa ahora está allá en el rancho». «Pero, ¿y Nuria?», preguntó. «Eso es entre ellos, mi hijo. Ya no es asunto nuestro». Le di un beso en la mejilla a Mateo y me fui. Al salir del hospital y respirar el aire fresco de la noche, supe que algo se había curado dentro de mí. La visita no fue para él, fue para mí. Fue mi acto final de cierre. Lo vi en su forma más vulnerable y me di cuenta de que ya no tenía ningún poder sobre mí. Estaba, finalmente y por completo, libre. Esteban se recuperó lentamente. Pasó otra semana en el hospital y luego le dieron el alta. Mateo me contó que Nuria apareció para recogerlo, después de mucha insistencia de él por teléfono. Aparentemente, la perspectiva de cuidar a un hombre convaleciente no formaba parte del romance que ella había imaginado. Su vida en el rancho, según los relatos fragmentados que recibía de Mateo, no era el idilio descrito en las cartas. La realidad de la convivencia diaria, con sus manías, enfermedades y problemas financieros, era mucho menos poética. Esteban, limitado por su condición, ya no podía ayudar en el trabajo pesado del rancho. De amante aventurero, se convirtió en una carga.
Escuchaba estas noticias con una distancia emocional que me sorprendía. Era como escuchar la historia de un vecino lejano. Su vida ya no me pertenecía, y la mía, ciertamente, no le pertenecía a él. Mi vida, por otro lado, florecía de maneras inesperadas. Mi clase de acuarela decidió organizar una pequeña exposición en el centro comunitario. La profesora, una artista local llamada Elena, insistió en que expusiera 3 de mis pinturas. Pero, Elena, solo soy una principiante, protesté avergonzada. Guadalupe, tu arte tiene alma. La gente necesita ver eso. Con mucha renuencia, acepté. Elegí 3 cuadros, uno de los jazmines de mi patio, uno de la plaza central de Tulancingo al atardecer y un retrato que hice de mi sofá. Sí, el sofá. Lo pinté en una tarde de sol, con la luz entrando por la ventana e iluminando la tela gastada. En la pintura no parecía un monstruo, sino un viejo amigo, un sobreviviente, igual que yo. La exposición fue un éxito modesto. Mis amigos y mi familia fueron a apoyarme. Sofía me trajo un pequeño ramo de flores. Mateo, para mi sorpresa, me miró con un nuevo tipo de respeto. Mamá, no sabía que tenías tanto talento. Estoy orgulloso. Pero el momento más memorable de la noche fue cuando una pareja de turistas, que estaba visitando la ciudad, se detuvo frente a la pintura del sofá. La observaron durante mucho tiempo. Hay tanta historia en esta pintura, dijo la mujer. Tanta paz en un objeto tan simple. ¿Está a la venta? Me quedé sin palabras. ¿Vender mi pintura? La idea nunca se me pasó por la cabeza. Elena se acercó y negoció un precio modesto. La pareja pagó en efectivo, y yo, a los 74 años, vendí mi primera obra de arte. Sostuve los billetes en la mano, sintiendo el papel. No era por el dinero, era por la validación. Era la prueba de que podía crear algo de valor, algo que era enteramente mío, nacido de mi dolor, de mi perspectiva, de mi redescubrimiento. Aquella noche, después de que todos se fueron, volví a casa y me senté en mi sofá. Miré el espacio vacío en la pared donde estaba la pintura. No la extrañé. Sentí como si hubiera liberado aquella imagen, aquella historia. El sofá ya no era un símbolo de traición y abandono. Ahora era un símbolo de resiliencia y transformación. Era el lugar donde había dormido mi primer sueño de mujer libre. Y de alguna manera, a través del arte, logré transformar el mayor dolor de mi vida en algo bello. Pasó un año de primeras veces, la primera Navidad sin Esteban, la primera primavera en que planté lo que yo quería en el jardín, sin escuchar sus quejas sobre mis flores inútiles, el primer cumpleaños que celebré como una mujer soltera. La Navidad fue la más desafiante. La tradición de 50 años era difícil de romper. Mateo y Sofía, tratando de ser justos, propusieron un plan complicado. Pasarían la Nochebuena conmigo y la comida de Navidad con su padre en el rancho. No tiene que ser así, les dije. Vayan a pasar la Navidad con su padre. Él los necesita más que yo. De ninguna manera, mamá. Nos quedaremos contigo, insistió Sofía. Al final, lo hicimos como ellos sugirieron. La Nochebuena en mi casa fue diferente, más tranquila, más íntima. En lugar de la gran cena tradicional, hicimos tamales juntos en la cocina, riendo y contando historias. Mis nietos me ayudaron a decorar el árbol. Fue simple, pero genuino. Al día siguiente, cuando partieron hacia el rancho, esperaba sentir una punzada de soledad, pero no la sentí. Pasé el día leyendo, pintando, escuchando música. La paz en mi casa era un regalo mayor que cualquier celebración ruidosa. Por la noche, Sofía me llamó. Su voz era baja, como si no quisiera ser escuchada. Mamá, fue extraño. La casa de ella es pequeña. Él parece un huésped allí. Y ella intentó ser simpática, pero no sé. Había una tensión en el aire. Papá parece triste. Él hizo su cama, Sofía. Ahora tiene que acostarse en ella. Lo sé, solo que es difícil verlo así. Pero ya no es nuestra carga para llevar. Aquella conversación marcó un cambio en mí. La pena que sentí por Esteban en el hospital se estaba transformando en una serena aceptación. Su vida era su vida. Yo tenía la mía para vivir, y la estaba viviendo plenamente. Continué con mis clases de pintura. Me convertí en una de las alumnas más dedicadas. Empecé a recibir pequeños encargos de amigos y vecinos. Pinté el perro de Elodia, la fachada de la tienda de un comerciante local, el jardín de la casa de Sofía. El dinero extra era bienvenido, pero la alegría venía del acto de crear. También me convertí en una contadora de historias. Mis nietos, ahora adolescentes, comenzaron a verme no solo como la abuela que cocina,
sino como una persona con una vida, con experiencias. Se sentaban conmigo en el patio y me pedían que les contara historias de mi juventud, de cómo era Tulancingo antiguamente. Les contaba sobre mi trabajo como costurera, sobre las fiestas en la plaza, sobre los sueños que tenía. No les conté la parte más oscura de mi historia con su abuelo, eso era mío, pero compartí mi resiliencia, mi pasión por la vida, mi redescubrimiento. Un día, mi nieta mayor, la hija de Mateo, me dijo: «Abuela, quiero ser como tú cuando sea grande, fuerte e independiente». Aquellas palabras valieron más que cualquier cosa. Me di cuenta de que mi viaje no era solo sobre mi propia liberación. Era sobre dejar un legado diferente para las mujeres de mi familia. Un legado no de sacrificio silencioso, sino de valentía y amor propio. La vida se acomodó en un ritmo nuevo y agradable. La casa, que un día fue un escenario de silencio y mentiras, ahora se llenaba con los sonidos de mi vida. El zumbido de la máquina de coser, la música clásica en la radio, las risas de mis nietos durante las visitas. El jardín nunca estuvo tan hermoso. Era como si las flores, sintiendo mi propia felicidad, decidieran florecer con más vigor. El sofá de la sala, ahora cubierto con una manta colorida que yo misma tejí, era mi lugar favorito. Era allí donde leía, tomaba mis siestas de la tarde, recibía a mis amigas. Había sido completamente resignificado. Un día, mientras estaba en el mercado, encontré a una prima lejana de Esteban. Era una mujer chismosa, que siempre evité. Pero esta vez, vino directamente hacia mí, con una expresión de falsa compasión. «Lupita, querida, ¿cómo estás?» Me enteré de lo de Esteban. Qué cosa tan triste, ¿no? Dicen que no está nada bien, y esa mujer, dicen que lo trata muy mal. La miré con una sonrisa tranquila. «Estoy muy bien. Gracias por preguntar. Y en cuanto a Esteban, él tomó sus decisiones. Espero que encuentre la felicidad que buscaba». Mi serenidad la desarmó. Ella esperaba lágrimas, quejas, un desahogo jugoso para esparcir por el barrio. No le di esa satisfacción. Mi paz era mi mejor respuesta. La verdadera prueba, sin embargo, llegó unos meses después. Fue en una tarde lluviosa de otoño. Sonó el timbre. No esperaba a nadie. Cuando abrí la puerta, mi corazón se detuvo por una fracción de segundo. Era Esteban. Estaba mucho más delgado, encorvado, el rostro arrugado y abatido. Llevaba ropa vieja y mal ajustada. Sostenía un sombrero raído en las manos, que estrujaba nerviosamente. La lluvia fina mojaba sus hombros. «Lupita», dijo con la voz débil, «¿puedo entrar?» Dudé. Una parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara, la parte que todavía recordaba el dolor, la humillación. Pero, al mirar la figura patética frente a mí, vi solo a un hombre derrotado. «Entra», dije, abriendo más la puerta. «Te vas a resfriar». Entró en la casa que un día fue suya. Sus ojos recorrieron la sala, notando los pequeños cambios, la pintura nueva en la pared, la disposición diferente de los muebles. Parecía un fantasma visitando su antigua vida. «La casa está diferente», murmuró. «Yo estoy diferente», respondí. Le pedí que se sentara. Miró el sofá, su antiguo trono, pero no se atrevió a sentarse allí. Eligió el sillón más duro, en el rincón de la sala. Le ofrecí un café, más por costumbre que por hospitalidad. Aceptó con un movimiento de cabeza. Mientras preparaba el café en la cocina, mis manos temblaban un poco. No estaba preparada para aquello. Volví con 2 tazas y me senté en el sofá, frente a él. La distancia entre nosotros era más que solo física. «¿Qué quieres, Esteban?», pregunté sin rodeos. Tardó en responder. Se quedó mirando la taza de café en sus manos, como si buscara las palabras adecuadas en el vapor que subía de ella. «Yo no estoy bien, Lupita», comenzó, con la voz entrecortada. «La vida en el rancho no es lo que yo pensaba». Permanecí en silencio, esperando. «Nuria, ella no es...», dudó, buscando una palabra que no fuera una traición completa a la mujer por la que me cambió. «Ella no es como tú». Una risa seca se escapó de mis labios antes de que pudiera contenerla. «No, Esteban, no soy como ella. Yo nunca te habría abandonado en un hospital. Nunca te habría hecho elegir. Nunca habría construido mi felicidad sobre la infelicidad de otra familia». Mis palabras lo golpearon. Encogió los hombros. «Lo sé. Fui un tonto y un canalla. Lo destruí todo. Nuestra familia, nuestra historia, tu vida. No destruiste mi vida, Esteban. La pospusiste, pero la encontré de nuevo». Finalmente levantó los ojos y me miró. Había lágrimas en ellos, lágrimas de autocompasión. Me di cuenta.
no de arrepentimiento por el daño que me causó. No tengo a dónde ir, dijo, en un susurro. Ella me pidió que me fuera. Dijo que soy un peso muerto, un viejo enfermo que no sirve para nada. La crueldad de la situación era casi poética. Fue usado y descartado, de la misma manera que él me usó y me descartó. Lo siento por ti, Esteban, dije. Y era verdad, lo sentía. Pero, ¿qué tiene que ver eso conmigo? Se inclinó hacia adelante, con expresión desesperada. Lupita, no tengo a nadie. Mateo y Sofía me ayudan con dinero, pero no puedo vivir con ellos. Tienen sus vidas. Pensé, esta casa es tan grande. Hay tanto espacio. La petición estaba implícita, suspendida en el aire entre nosotros. No estaba pidiendo perdón, estaba pidiendo refugio. Quería volver, no a nuestro matrimonio, sino a la conveniencia de mi casa, de mis cuidados. Quería que fuera su enfermera, su criada, una vez más. La antigua Guadalupe, la mujer que fue criada para servir y perdonar, tal vez habría cedido, tal vez lo habría visto como un deber cristiano, como un acto de misericordia. Pero yo ya no era esa mujer. No, Esteban, dije, con la voz tranquila, pero inquebrantable. No hay espacio para ti aquí. Me miró como si le hubiera negado un vaso de agua en el desierto. La incredulidad en su rostro era total. Él, el patriarca, el jefe de la familia, estaba siendo rechazado. Pero, Lupita, ¿a dónde voy a ir? Su voz era un lamento. Me levanté y fui hacia la ventana, observando la lluvia que caía afuera. La lluvia siempre me calmaba. Lava el polvo, nutre la tierra, permite nuevos comienzos. Eso ya no es mi problema, Esteban. Eres un hombre adulto. Tomaste tus decisiones. Ahora tienes que vivir con las consecuencias. Me giré para encararlo. Durante 50 años te cuidé. Lavé tu ropa, cociné tu comida, crié a tus hijos, administré tu casa. Y en los últimos 15 de esos años, hice todo eso mientras me faltabas al respeto de la manera más profunda posible, viviendo una mentira bajo mi techo. Mi deuda contigo está pagada. Con intereses. Él bajó la cabeza, derrotado. No había más argumentos. No había más mentiras que contar. Solo estaba la verdad desnuda y cruda. Sé que lo que hice no tiene perdón, murmuró. El perdón es algo que necesito resolver conmigo misma, Esteban, no contigo. Perdonarte no significa aceptarte de vuelta en mi vida. Significa liberarme del resentimiento, de la rabia. Y ya lo he hecho. Te perdono. Pero eso no cambia mi decisión. Caminé hasta la puerta y la abrí. La lluvia había amainado, transformándose en una llovizna fina. El aire estaba fresco y limpio. Creo que es hora de que te vayas. Se levantó, su cuerpo pareciendo pesar 1 tonelada. Caminó lentamente hasta la puerta. Cuando pasó a mi lado, se detuvo y, por primera vez, vi en sus ojos algo que se parecía a un arrepentimiento genuino. Te has convertido en una mujer muy fuerte, Guadalupe, dijo. Siempre lo fui, Esteban. Tú nunca te diste cuenta. Él asintió, una única lágrima corriendo por su mejilla arrugada, y entonces se fue. Lo observé caminar por la calle, una figura solitaria bajo el cielo gris, hasta que dobló la esquina y desapareció. Cerré la puerta. Me apoyé en ella, el corazón latiendo fuerte, pero no de tristeza o rabia. Latía de orgullo. Orgullo de la mujer en la que me convertí. La mujer que aprendió a decir no. La mujer que se eligió a sí misma. Fui a la cocina y tiré el café que no se bebió. Miré a mi alrededor, a mi casa, mi refugio, mi reino. Estaba en paz. La última sombra de mi pasado finalmente se había disipado. En los días que siguieron a la visita de Esteban, me sentí más ligera que nunca. Aquel encuentro final, por más difícil que fuera, fue la catarsis que necesitaba. Decirle no, en voz alta, fue como romper la última cadena que me ataba al pasado. Mateo me llamó unos días después. Su voz era una mezcla de preocupación y resignación. Mamá, papá apareció en mi casa. Nos contó lo que pasó. Está viviendo en un pequeño cuarto alquilado en el centro. Lo estamos ayudando con el alquiler. Son buenos hijos, dije, sin una pizca de culpa en mi voz. Preguntó si usted podría reconsiderar. Mi respuesta sigue siendo la misma, Mateo. Los ayudo con lo que necesiten para cuidarlo. Pero él no va a vivir aquí. Esta es mi casa ahora. Mi paz no es negociable. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Entonces Mateo dijo algo que me sorprendió. Entiendo, mamá. Y respeto su decisión. Usted se merece esa paz. Fue la primera vez que validó mi elección sin reservas. En ese momento, supe que mi familia, aunque reconfigurada, estaría bien. Entendieron que mi fuerza no era una amenaza, sino una nueva ancla para todos nosotros.
La vida continuó. Pinté más, reí más, viví más. Descubrí pequeñas alegrías en cosas que antes ni siquiera notaba. El sabor de un pan dulce recién salido de la panadería, el calor del sol en mi espalda durante las caminatas matutinas, la satisfacción de terminar un libro difícil. Un día, mientras ordenaba mi armario, encontré la caja de madera, la caja con las cartas de Nuria. No la había abierto desde el día en que la encontré. Por un momento, pensé en quemarlas, en destruir la última prueba física de aquella traición. Pero en lugar de eso, la tomé y la llevé al patio. Me senté debajo de mi árbol de aguacate y abrí la tapa. El olor a perfume dulzón todavía estaba allí, pero ya no me causaba náuseas. Tomé una de las cartas y la leí. Las palabras de amor, las promesas, ahora parecían vacías, patéticas. Eran las palabras de una fantasía, no de la realidad. No las rompí, no las quemé. Las doblé cuidadosamente y las puse de nuevo en la caja. Aquellas cartas ya no eran sobre el dolor de Esteban y Nuria, eran sobre mi viaje. Fueron el catalizador de mi liberación. Eran un recordatorio de lo lejos que había llegado. Guardé la caja de nuevo en el armario, no como un secreto vergonzoso, sino como un trofeo de guerra, una guerra que luché y gané, una guerra por mi propia alma. Hoy, sentada en mi jardín, con el sol de la tarde calentando mi rostro, pienso en cómo la vida es un tapiz de hilos inesperados. El hilo del dolor, el hilo de la traición, el hilo de la rabia. Todos ellos se entrelazaron para crear el diseño que es mi vida hoy. Un diseño que, finalmente, me parece hermoso. Mi casa es mi santuario. Mis pinturas cubren las paredes, contando la historia de mi redescubrimiento. Mis hijos y nietos me visitan con frecuencia, no por obligación, sino por alegría. Encontramos un nuevo equilibrio, una nueva forma de ser una familia. El sofá de la sala todavía está allí. Es el lugar donde mi nieta, la pequeña Lupita, se sienta a escuchar mis historias. Es donde me siento a leer, a soñar, a simplemente ser. Ya no es un monumento a mi soledad, sino un testimonio de mi resiliencia. A veces, lo miro y sonrío. ¿Quién diría que un simple mueble podría cargar el peso de una vida entera y, después, convertirse en el símbolo de su liberación? No sé qué pasó con Nuria, y para ser sincera, no me importa. Su historia ya no es la mía. Veo a Esteban de vez en cuando, en los eventos familiares que no podemos evitar, como cumpleaños de nietos. Intercambiamos saludos cordiales, pero distantes. Es un hombre envejecido, atormentado por los fantasmas de sus propias elecciones. Ya no siento rabia, ni pena. Siento solo una indiferencia pacífica. Es un capítulo cerrado de mi libro. Mi historia no es un cuento de hadas. No encontré un nuevo amor, ni viajé por el mundo. Mi revolución fue silenciosa, interna. Fue el descubrimiento de que la felicidad no es algo que alguien nos da, sino algo que cultivamos dentro de nosotros mismos, como un jardín secreto. Y mi jardín, hoy, está lleno de flores. Y así, mi viaje continúa. Cada amanecer es una nueva página en blanco, una nueva oportunidad para pintar con los colores que yo elija. Aprendí que nunca es tarde para tomar el pincel y empezar de nuevo. Nunca es tarde para convertirse en la artista de tu propia vida.